Bienvenidos a todos, soy Andrés de Go Faster Racing Academy. Bienvenidos a una nueva masterclass donde hoy hablaremos sobre los términos Short Term Fuel Trim y Long Term Fuel Trim, o llamados en español ajuste a corto y largo plazo respectivamente. En los motores de combustión interna modernos, la precisión en la mezcla de aire y combustible es crucial para garantizar no solo que el rendimiento del motor sea óptimo, sino también para mantener las emisiones contaminantes dentro de los límites establecidos por la normativa ambiental. La unidad de control electrónico o de gestión electrónica, más comúnmente llamada como ECU, es la encargada de gestionar este delicado equilibrio, y lo hace mediante el ajuste continuo de varios parámetros, siendo dos de los más importantes el Short Term Fuel Trim, también abreviado STFT, y el Long Term Fuel Trim, o abreviado LTFT. En este punto quizás te estés preguntando qué son el Short Term Fuel Trim y el Long Term Fuel Trim. El Short Term Fuel Trim, o STFT, es el ajuste inmediato que realiza la ECU para corregir la mezcla de aire y combustible en tiempo real. Podemos decir que cada milisegundo la ECU analiza los datos del sensor de oxígeno del escape y la entrada de aire en el motor gracias a un caudalímetro o a un sensor MAP y ajusta la cantidad de combustible inyectado al motor en función de si la mezcla es rica o pobre. El Short Term Fuel Trim puede variar ampliamente en cuestión de segundos y es una representación de las correcciones temporales que la ECU está haciendo para mantener el motor en su punto de funcionamiento óptimo en cuanto a FR se refiere. El Long Term Fuel Trim, o LTFT, realiza ajustes más permanentes en la mezcla de aire y combustible. Estos ajustes se basan en las correcciones que el Short Term ha realizado durante un periodo prolongado. Si el Short Term ha estado aumentando o disminuyendo el combustible de manera consistente durante un tiempo, la ECU incorporará este ajuste en el Long Term Fuel Trim para que el Short Term no tenga que corregir constantemente la misma desviación. Puedes verlo como que el Long Term es la representación del error acumulado en el tiempo por el Short Term. El Short Term Fuel Trim y el Long Term Fuel Trim son dos parámetros estrechamente relacionados que trabajan juntos para garantizar que la mezcla de aire y combustible estén siempre de los límites óptimos. Para entender mejor cómo se complementan, vamos a dar un vistazo con un ejemplo práctico en nuestro Honda Civic. Lo que vamos a ver en esta demostración con nuestra ECU PC Link o nuestra ECU G4 Link es cómo funciona el sistema Short Term Fuel Trim, concretamente de la ECU Link, pero es totalmente extrapolable a lo que veríamos en una ECU original. Pero la ventaja de emplear una ECU programable en este caso es que nos permite ver realmente cómo funciona y realizar cambios en la entrega de combustible de manera manual para ver cómo corrige el sistema Short Term y Long Term o cómo generan sus valores de ajuste para volver a llevar la mezcla a la relación estequiométrica. A efectos prácticos, los números que tenemos dentro de esta tabla lo que indican es la cantidad de aire que está fluyendo en el motor, o es una representación de la cantidad de aire que está fluyendo en el motor, y gracias a estos valores que tenemos aquí y dado que tenemos configurado el tamaño de inyectores, la presión de combustible a la que trabaja nuestro sistema, etcétera, la ECU puede calcular cuánto tiempo tiene que abrir los inyectores para llevar la relación aire-combustible generada por el motor hasta nuestro objetivo. Un poco más aquí abajo tengo este gráfico que ahora, bueno, lo tenemos parado porque el vehículo está parado, ahora lo arrancaremos. Podemos ver en la parte superior, en donde justo tengo el cursor, que es nos va a marcar la relación aire-combustible objetivo que estamos demandando en cada momento. Y debajo la relación aire-combustible medida en el escape. Y con este gráfico que tenemos aquí de flechitas amarillas, nos indicará cómo nuestra relación medida en el escape se acerca o cuánto está desviado de nuestro objetivo. Un poco más a la derecha tengo la velocidad de revoluciones por minuto del motor. Aquí arriba tengo la temperatura del refrigerante del motor. Debajo la temperatura de la admisión. Debajo de esta tengo la temperatura del aceite del motor. Un poco más abajo tengo la posición del pedal del acelerador. Ahora mismo lo tengo soltado, está al 0%, pero si yo lo piso ya veis que automáticamente, bueno, pues sube hasta donde le digamos, y también tenemos esta barrita aquí que hace la misma representación. De igual manera aquí tengo un reloj que nos indica las revoluciones por minuto del motor, y un poco más a la derecha tenemos la presión en el colector de admisión, puesto que esta ECU trabaja por un sensor de presión MAP, y debajo tengo la presión de aceite, obviamente ahora está en 0 porque el motor está parado, y debajo tengo el diferencial de presión de combustible que vemos en nuestro sistema de entrega de combustible.
combustible. Debajo tengo el tiempo encendido y los dos últimos parámetros que tengo aquí son la parte de arriba es el Shorter Fuel Trim, aunque aquí Link lo llama como Closed Loop Lambda Fuel Correction. Ahora veremos el motivo por qué lo llama así. Y debajo tenemos otro parámetro que es el Long-Term Fuel Trim, donde Link lo llama Closed Loop Lambda LT Correction, LT de Long Term. Vamos a arrancar el vehículo y vamos a ver un poco mejor cómo funciona todo esto. Bien, ahí tenemos el vehículo arrancado. Ya vemos que ahora mismo estamos a 66 grados de temperatura de refrigerante y bueno, podemos ver rápidamente que nuestra mezcla leída en el escape, que es la que está aquí, es una mezcla pobre. Estamos en un lambda de 1.15 aproximadamente, cuando nuestro objetivo, tal y como veíamos, queríamos buscar un lambda de 1.00. Con lo cual, lo que vamos a hacer es, bueno, aumentar estos valores. Voy a trabajar directamente en todas estas tres filas para que sea más sencillo y dado que ahora mismo, como decíamos, está en modo de ciclo abierto, la EQ no está aplicando ninguna corrección y dado que tenemos un 10% de mezcla de combustible pobre porque el vehículo está frío, bueno, pues tendríamos que añadir un 10% de combustible en todas estas celdas. Esto lo podemos hacer simplemente añadiendo este parámetro, lo cual nos va a añadir un 10% de combustible. Y ahora, cuando le demos al intro, veremos que nuestra mezcla leída en el escape, bueno, pues ya veis que prácticamente en un solo ajuste lo hemos llevado hasta nuestro objetivo. Pero a medida que el vehículo empiece a calentarse o la temperatura del refrigerante empiece a aumentar, vamos a ir viendo cómo este valor, que aparentemente ahora está perfecto, va a empezar a variar y ya no va a ser tan perfecto como lo habíamos conseguido dejar. De hecho, ya podéis ver que está bajando, se está enriqueciendo cada vez la mezcla a 0,98 y esto es debido a que la temperatura del motor está aumentando y por tanto el sistema, digamos, se está volviendo más eficiente porque el combustible, al entrar al motor, se pasa a un estado vaporoso mucho más rápido debido a la temperatura y esto favorece a que la mezcla sea más eficiente, puesto que hay menos gasolina que se condensa en las paredes del conducto de admisión, etcétera, etcétera. Y al final vemos que realmente nuestra mezcla ahora mismo se está enriqueciendo. Si os fijáis, ahora estamos ya en 0,95. Esto es un 5% más rico de lo que nosotros querríamos y recordar que antes habíamos añadido un 10%. Pues lo que vamos a hacer ahora es el camino inverso. Vamos a volver a coger estas celdas, vamos a decirle que nos quite un 5%. Vamos al intro y automáticamente, en el momento que ajuste un poquito, vemos que otra vez la mezcla vuelve a subir acercándose nuevamente hasta nuestro valor lambda, hasta nuestro valor estequiométrico, pero no llega del todo a nuestro valor lambda. Y ya veis que es debido a que cada vez pues tenemos más temperatura de admisión y, como podéis observar, esto nos obliga a estar haciendo constantemente cambios para mantener la relación aire-combustible cerca de nuestro objetivo en función de la temperatura de refrigerante que tenemos, la temperatura del motor. El enfoque que buscan los fabricantes, tanto en EQs originales, sobre todo en EQs originales, es emplear los factores de corrección Shorter Fuel Trim y Long-Term Fuel Trim para solucionar esta problemática que estamos viendo. Lo que vamos a hacer ahora es activar el sistema Closed Loop de entrega de combustible de esta EQ, que es algo que todas las EQs originales emplean de manera nativa precisamente para ajustar la relación aire-combustible en modo de ciclo cerrado, es decir, cuando estamos a cargas sostenidas, a ralentí, en viajes de autovía, es decir, cuando no estamos demandando la máxima potencia del motor o, a fin de cuentas, cuando no estamos pisando el pedal del acelerador más allá de un porcentaje que consideramos que es una demanda de potencia elevada, y por tanto es cuando tenemos que enriquecer la mezcla de combustible para conseguir extraer el máximo potencial del motor y refrigerar también internamente el motor. Bien, vamos a activar el sistema Closed Loop tal y como veíamos. Bueno, ya veis que ahora el motor está a 90 grados, ahora entrarán en funcionamiento los electroventiladores y puede que la mezcla aire-combustible fluctúe un poco cuando entra en funcionamiento los electroventiladores a 92 grados, pero bueno, está bien que lo dejemos así para ver cómo funciona el sistema Closed Loop, que lo tenemos en esta opción. Ahora mismo, como podéis ver, lo tengo off, apagado. Vamos a dejarlo en auto y bueno, vamos a ver, en primer lugar, tenemos aquí el número de bancadas. Esto es un motor con una sola culata, con lo cual tenemos una sola bancada. Si tuvieses un motor en V o similar o dos rotores, podrías tener dos bancadas y tener dos sondas de banda ancha. En nuestro caso solo tenemos una sonda de banda ancha que la tenemos conectada a la entrada lambda 1. Podéis ver, quizás mientras hemos estado hablando sobre esto,
que el valor que tenemos aquí, que indicaba antes era el shorter fuel trim, está en un menos 2 y pico % y ya veis que nuestra mezcla aire y combustible medida en el escape, que veíamos que estaba un poco más rica debido a que ya estaba en temperatura de admisión el vehículo, bueno, pues está haciendo correcciones para intentar mantenerla prácticamente casi siempre en ese error de un 1% o lo más cerca posible que puede a la relación estequiométrica. Pero vemos que el long term fuel trim está constantemente a cero y no ha generado nada después de estar aquí un tiempo hablando y viendo que está constantemente quitando un 2,6% de combustible. Bueno, esto se debe a porque actualmente esta EQ, o yo personalmente, vamos a decirlo mejor, tengo desactivado la opción del long term fuel trim. Esta EQ permite solo trabajar con el short term fuel trim o con la combinación de los dos. Ahora mismo lo tengo solo trabajando con el short term fuel trim para que nos sea más sencillo para la demostración, y lo que vamos a hacer ahora es activar el long term fuel trim, que lo tenemos en esta opción. Como veis, lo tengo desactivado, lo vamos a poner en on. Bien, vamos a ver esta tabla que nos decía que nos está poniendo a cero, que nos iba a poner a cero, y ya veis que donde antes teníamos un 0 en el long term fuel trim, bueno, pues ha variado, ahora está en menos 0,1, y el short term fuel trim, bueno, pues está variando, y veis que ese dato lo está apuntando en esta tabla. Dado que teníamos bastante bien ajustado nuestra entrega de combustible sin ninguna corrección en modo open loop, veis que las correcciones, tal y como mencionábamos, pues están en ese entorno de un 2%, más o menos es lo máximo que hemos llegado a ver, y mantiene correctamente la entrega de combustible. Lo que vamos a hacer es engañar un poco al sistema. Lo primero que vamos a hacer es enriquecer sustancialmente la mezcla trabajando en estos valores, y vamos a enriquecerla un 10%, con lo cual deberíamos ver que estos valores al final tienen que restar ese 10% adicional que nosotros hemos añadido. Vamos a añadir ese más 10% de combustible. Veréis como cuando yo le dé al intro, la mezcla de aquí abajo se va a enriquecer bastante, se va a ir en torno al 0,90 más o menos, y acto seguido tanto el short term fuel trim como el long term fuel trim van a empezar a trabajar para corregirla, vamos a decir, lo antes posible. Vamos a darle OK. Ya veis que la mezcla rápidamente ha bajado hasta 0,93, pero otra vez está volviendo a subir, y ya veis como los valores short term y long term están empezando a crecer para, si veis, bueno, aquí tenemos un 7,6 y un 2,2, si los sumamos los dos más o menos nos dan ese 10% que habíamos añadido nosotros en cuanto a corrección. Si volvemos ahora a la tabla del long term fuel trim, vemos que el nuevo valor que está generando constantemente el short term, que está, bueno, pues en torno a ese 5 o 6, lo está apuntando, y se está apuntando ese cambio para que tenga que realizar una menor corrección. De esta manera, como digo, es como trabaja también una EQ original, solo que normalmente no tenemos acceso a ver la tabla del long term fuel trim, e incluso muchas veces son tablas bastante más pequeñas, incluso algunas trabajan simplemente con 3 valores de ajuste y nada más. Aquí tenemos una EQ programable que obviamente tiene mucha más capacidad y más potencia y puede trabajar con una tabla completa, podemos ver los datos, revisarlos, etcétera, etcétera. Pero a efectos prácticos es el mismo sistema que emplea una EQ de fábrica original, y esta es la manera en la que el short term fuel trim y long term fuel trim trabajan combinados para mantener, como decíamos, las relaciones de combustible cerca de nuestro objetivo, o en este caso cerca de la relación estequiométrica, que es donde las EQs originales pasan la mayor parte del tiempo trabajando, puesto que un vehículo de uso convencional, el 90% de su vida útil estará trabajando en el modo ralentí o en cargas sostenidas, donde es imperativo mantener las emisiones contaminantes a raya y mejorar lo máximo posible la eficiencia del combustible o la autonomía de combustible. Bueno, antes de despedirme, quiero agradeceros de nuevo que hayáis confiado en nuestra academia de formación para ampliar vuestro conocimiento, y espero que la información que hemos compartido hoy os sea de gran utilidad. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto. Adiós.